Bueno, el tema de hoy se llama Aviva el fuego. Vamos nada más a introducirlo porque ya nos avanzó el tiempo y es un tema un poquito extenso. De hecho, vamos a usar varios domingos. Y quiero empezarlo contándole una anécdota que Jonathan estaba conmigo. Yo estuve trabajando mucho tiempo en una región muy alta del departamento de San Marcos, ahí por donde está el Tajumulco, el volcán más alto de Centroamérica, y de hecho es la parte más alta, Ixiguán, todo eso. Y una vez Jonathan andaba conmigo y nos quedamos a dormir. Ellos, los de esta entidad, hicieron unas cabañas en un cañón. Pero se imagina, un cañón a esa altura, era el mes de octubre, finales, además que ya había empezado, que amanecía escarcha, a veces el volcán con hielo. Y en medianoche nos habían llevado, las personas, nos habían llevado carbón y nos habían llevado madera para calentar, porque ya se puede imaginar el frío que hace en esos lugares. Pero como a las 3 de la mañana se empezó a apagar, o sea, se terminó y estábamos en la pura montaña, o sea, no podíamos decir, y no era fácil decir voy a ir a traer más. ¿Por qué le digo esto? Porque realmente ese fuego avivado hace la diferencia totalmente en un lugar así. O sea, aguantar frío en un lugar de esos, ni los ponchos, hasta los ponchos les pasa el frío en ese lugar. El hermano es de por ahí de Chihuahua, sabe bien de lo que hablo. Ahí donde las nubes pasan encima del pueblo y se van para abajo en la montaña. Y le digo, fue algo que a mí me dejó una lección, y es del tema que queremos hablar, y es la necesidad de avivar el fuego. Y esto viene de unas palabras que el apóstol Pablo le da a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 1 verso 6. Le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Hay un tema que es importantísimo, mi amado, y es que nosotros estemos conscientes que tanto avivamos el fuego de Dios en nuestro corazón. Porque le voy a decir, Dios derrama su espíritu, Dios ya hizo una obra, Dios está con nosotros, pero cuando dice aviva el fuego, somos nosotros los llamados a mantener ese fuego vivo. Y precisamente hay una de las iglesias a las que escribe Jesús en el libro de Apocalipsis, que su problema era esa falta de avivar el fuego, precisamente. Esta iglesia es la iglesia de la Odisea. Está en el capítulo 3 de Apocalipsis. Vamos a leer versos 14 y 15. Ahora, déjenme darle un poquito del contexto de la Odisea. La Odisea era una ciudad en lo que hoy es Turquía y caracterizada por sus baños termales. O sea que el negocio, se puede decir, lo que la gente explotaba de ese lugar eran baños termales. Y usted sabe que el baño termal es una mezcla de agua caliente con fría. Ese es el punto del baño termal. Y por eso el Señor utiliza una figura con ellos que ellos la entendían perfectamente. Y es precisamente la falta de avivar el fuego. Miren lo que dice Apocalipsis 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, y oiga, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré en mi boca. Dice que es una palabra bastante fuerte, pero aquí lo que el Señor está enseñando, lo que está llamando al orden a esta iglesia, es esa tibieza. Y fíjese que la tibieza incluso es peor que lo frío. Por eso le dice, ojalá fueras frío o caliente, pero eres tibio y te vomitaré en mi boca. O sea, ni siquiera era una cosa definida. Y esto es exactamente lo que Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego que está en ti. Todos tenemos un fuego que Dios ha puesto en nuestro corazón, pero cómo lo avivemos es lo que va a marcar
que Dios nos encuentre calientes, no nos encuentre tibios. Y vamos a platicar en este mensaje de varios elementos sobre este aspecto, porque existen una serie de indicadores de enfriamiento. O sea, vamos a ver algunas cosas que van indicando cuando la persona se empieza a enfriar. Y es una llamada de atención, lógicamente, a nuestra vida. En Mateo 24:12, el Señor dijo: oiga, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, la maldad en un mundo como el que estamos viviendo es un elemento que incide en que la gente se enfríe. Y es una llamada de atención también. Pero ya le digo, vamos a estudiar varios indicadores. Cuando digo indicadores, son cosas que pasan en nuestra vida, que lo que nos están enseñando es que estamos entrando en una fase de enfriamiento. Y posteriormente, ya no nos da tiempo hoy, vamos a hablar un poco de las consecuencias de cuando hay un enfriamiento en nuestra relación con Dios. Dentro de esos indicadores, el primero, dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Uno de los aspectos más importantes que mantiene vivo el fuego en nuestra vida es congregarnos. ¿Por qué? Alguien me decía una vez: mire, pero es que yo busco a Dios en mi casa. Sí, pero no fui yo el que dije congréguese, es Dios. Y uno de los indicadores es cuando la gente ya no se congrega. Usted le pregunta: mire, ¿cuándo fue a la iglesia? No me acuerdo, usted hace unos 5 meses. Ese es un indicador de enfriamiento, totalmente. Porque empezamos a alejarnos de las cosas de Dios y dejamos que haya muchas situaciones que toman lugar en nuestra vida antes que Dios. Entonces siempre hay algo que tenemos que hacer más importante que Dios. Mire, le voy a contar algo. Yo ayer me indispuse por algo que comí y estoy mal. Sin embargo, le dije a Janet: yo tengo que ir a predicar. Mire, créanme que hoy me hubiera querido acostar. Claro, no me hubiera dejado porque ya sabía lo que había. Pero la verdad es que no me siento nada bien. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros empezamos a dejar de congregarnos, lamentablemente se empieza a volver una costumbre. Entonces ya la gente dice: mire, usted va a la iglesia, pues de vez en cuando, pues, para Navidad, para el Día de la Madre, para la Semana Santa. No hay una vida de congregarse. Y es más, fíjese que somos fuertemente criticados como cristianos porque nosotros no podemos, pero hay iglesias. Yo estuve en una iglesia donde habían 4 servicios a la semana y los 4 servicios estaban llenos. ¿Por qué? Y era la misma gente. ¿Por qué? Porque cuando esto se vuelve parte de nuestra vida, el congregarnos, usted no lo va a dejar, va a ser una necesidad que usted tiene. Hace muchos años, mi hermano mayor me dijo una vez, cuando yo entré a la universidad, me dijo: mira, a la universidad hay que ir especialmente el día que no tengas ganas. A mí eso nunca se me olvidó. Mira, el día que no tengas ganas es el día que más debes ir. Y créanme, se me hizo una disciplina en mi vida que yo terminé la universidad en tiempo que era. ¿Por qué? Porque nunca tomé costumbre de estar faltando. Y es lo mismo con la iglesia. Por eso mire lo que dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea que ya es una costumbre no congregarse. Y ese es el primer indicador que empieza a mostrar un enfriamiento en el corazón de la persona. ¿Por qué? Porque ya no tiene necesidad de ir a la casa de Dios. Ya no tiene necesidad de tener comunión con los hermanos. Ya no tiene necesidad de ser lleno, de ser ministrado, de ser apoyado, sino empieza a vivir una vida totalmente, son los llamados lobos solitarios cristianos. O sea, ya no se congrega. El segundo indicador
indicador, dice Lucas 18, capítulo 1, perdón, Lucas 18, verso 1, también les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. El segundo indicador de enfriamiento es que ya no oramos, o la oración simplemente se vuelve muy mecánica, o se vuelve simplemente una oración de no más de 5 minutos. O sea, Señor, buenos días, gracias por el día, bendice al chucho, al gato, que no se echen los ladrones y que no haya tráfico. Esa es la oración. Pero realmente, miren lo que nos dice Primera de Tesalonicenses 5:17. Dice, orad sin cesar. La vida de oración es parte fundamental, junto con el congregarse, de que usted está en una buena temperatura de vida espiritual. Pero cuando ya empiezan esos indicadores, como le digo, ya no quiero ir a la iglesia, ya no oro, y si oro 5 minutos, esos ya son indicadores de enfriamiento. Y le voy a decir, lo peor de esta situación es que ese enfriamiento viene de una manera que muchas veces no nos damos cuenta. Si usted saca la mano de un agua fría y la pone en un agua caliente, se va a quemar, va a sentir así. Pero si usted tiene la mano en agua caliente y esa agua caliente empieza a enfriarse, va a llegar un momentito que usted tiene la mano en el agua fría y no sintió el cambio de la temperatura. Y eso es exactamente lo que nos pasa en la vida cristiana. O sea, caemos en un rol, cada día oramos menos, cada día nos congregamos menos, lo que estamos generando son indicadores de enfriamiento. O sea, lo que estamos haciendo es enfriar nuestra vida espiritual. Un tercer elemento, Josué capítulo 1, verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Hermano, aquí le voy a hacer una pregunta. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dígame una cosa, usted puede dejar de comer 2-3 días así fácilmente, y la respuesta es no. Ahí cuando ayunamos andamos sufriendo, ¿cierto o no? Y la gente ayuna, dice medio ayuno, dice sí, ayuna de las 8 de la noche a las 8 de la mañana, no está dormido. Pero digo, el tema es que si necesitamos de ese pan natural, de ese pan físico, ¿cuánto más no necesitamos del pan de Dios? Y aquí viene el otro tema. Casi siempre a principios de año la gente dice, este año sí voy a leer mi Biblia. Allá por febrero, marzo ya se atrasó. Y en abril se le olvidó y ya en mayo dice el otro año empiezo. ¿Cierto o no? Ahora, no hay disciplina. Fíjense, vamos amarrando los temas. Ya no asiste a la congregación, ya no ora y ya no está metido de cabeza en la palabra. Son indicadores pero bien claros, hermano. Y déjeme decirle algo, tampoco podemos irnos por el lado de la excusa de estoy muy ocupado. Eso no es cierto. Siempre va a tener usted tiempo para su palabra y siempre va a tener tiempo para su devocional. ¿Es correcto o no? Siempre. Mire, el día tiene 24 horas y le voy a decir una cosa. Algo que se nos dio a todos los seres humanos por igual es el tiempo. A todos nos dieron. Aquí no hay nadie que diga, hermano, es que yo no tengo las horas que usted tiene. No, tiene exactamente las mismas horas. El problema es cómo las distribuimos, y la situación está que si en la forma como distribuimos las horas no incluimos temas como congregarnos, como orar y como meditar en la palabra, simplemente nos vamos a llenar de muchas cosas que hacer y ya no vamos a hacer lo que debemos de hacer. ¿Es correcto o no es correcto? Y como le digo, lamentablemente, como dice que algunos tienen por costumbre, esto se vuelven costumbres. Y eso es lo peor que a usted le puede pasar.
cuando usted se malacostumbra ya no congregarse, cuando se malacostumbra a orar pedacitos, cuando se malacostumbra a no leer la palabra de Dios, son costumbres. O sea, son hábitos que en tu vida van formando tu vida espiritual. Y déjeme decirle, aquí hay varias cosas. La palabra nos enseña que somos espíritu, alma y cuerpo. Dedicamos un buen tiempo al alma. Recuérdense que el alma tiene la parte intelectual, la parte emocional. Hay muchas cosas, estudiamos, hacemos muchas cosas que son edificación del alma. Y físicamente hacemos ejercicio, es importante también. Pero el problema está que la parte espiritual muchas veces la tenemos descuidada. Y cuando hablamos de congregarse, cuando hablamos de orar, cuando hablamos de meditar en la palabra, estamos hablando evidentemente de ejercicios de tipo espiritual. Esto es lo que va a fortalecer nuestros espíritus. Y mire, aquí hay tantas cosas que hablar, porque cuando empezamos a leer el libro de Segunda de Corintios, habla claramente de la importancia de cómo el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu. Y que nuestro espíritu es el que conoce lo íntimo de nosotros, como el Espíritu de Dios conoce lo íntimo de Dios. Y es una comunicación directa. O sea que si nosotros descuidamos la parte espiritual de nuestra vida, lo que estamos haciendo es permitiendo que se rompa esa línea que Dios quiere establecer con nuestra vida. Y le digo, así como tenemos partes que son para la parte física, tenemos partes que son básicamente del alma, siempre es importante que no olvidemos que también somos espíritu. Incluso recuerden las palabras de Jesús: Dios busca los adoradores en espíritu y en verdad. O sea, Dios no anda buscando religiosos, anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Pero ¿cómo vamos a tener desarrollado la parte espiritual de nuestra vida si no nos congregamos, si no oramos, si no meditamos en la palabra? Recuérdense que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. O sea, tu fe es un ejercicio de carácter eminentemente espiritual, pero esa fe se alimenta en el grado que nosotros nos metamos de cabeza con las cosas de Dios. Ahorita hace un momentito cantaban ahí los hermanos: si tuvieras fe como un granito de mostaza. Mire, yo no sé si usted conoce los granitos de mostaza, pero caben en la punta del dedo, es una cosita así. Nosotros trajimos de Israel esos granitos de mostaza. Es una cosa chiquitilla. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Lo que Jesús estaba diciendo es: no necesitas una gran fe, sino necesitas ejercitar, aunque sea una pequeña fe. Ese era el punto de todo. Pero eso no puede ser si nosotros no meditamos de día y de noche en este libro que te doy. Fíjese que hay muchos pasajes en la Escritura. Josué es un caso, pero hay otros pasajes donde nos hablan de la gran importancia de cómo Dios nos va entrenando a través de la meditación de su palabra. Y llega a ser una necesidad tal en su vida que usted necesita la palabra de Dios como necesita el pan. Ese es el punto de esto. El otro indicador, y es bien importante: dad gracias en todo. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mire, uno de los ejemplos más bellos de por qué debemos dar gracias lo encontramos en el Salmo 103. Ya hemos hablado de eso. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de los beneficios. Él es el que perdona tus pecados e iniquidades, el que sacia de bien tu boca, es el que rescata tu vida del hoyo, es el que te corona de favores y misericordias, sana tus dolencias, te hace justicia. Solo en ese salmo tenemos toda una base de elementos de ser agradecidos con Dios. Pero aquí le voy a hacer una pregunta también: ¿por qué el no dar gracias a Dios se va volviendo un indicador de enfriamiento? Porque la gente ya ni siquiera le da gracias a Dios ni por los alimentos que toma. ¿Me explico? Entonces empezamos a caer otra vez en costumbres que ya ni le damos gracias a Dios, o tal vez si mucho le va a dar gracias en la mañana, gracias
Señor y que no llueva, que no me moje. O sea, esa es una cosa bien tremenda, pero realmente un corazón agradecido, realmente que en nuestra vida hay acción de gracias. Fíjese lo que nos dice el apóstol Pablo: dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mire, cuántas cosas no tenemos para darle gracias a Dios. El hecho de despertar en la mañana, y le voy a decir, respirar, el hecho de tener una comida, de tener gente que lo ama, no son motivos suficientes de agradecimiento a Dios. Entonces, fíjense los indicadores, los vuelvo a repasar: no dejando de congregarse, la necesidad de orar siempre y no desmayar, que nunca se aparte la palabra de Dios de tu boca ni de tu corazón, y que aprendas a dar gracias en todo. Esos son indicadores de ¿qué? Indicadores de que mi vida espiritual se está manteniendo a un buen nivel, ¿correcto? Y mire, hay una situación. Usted se da cuenta que los carros tienen una serie de relojitos. Bueno, los aviones tienen mucho más relojitos que eso. Y cada uno de esos son indicadores. Indicador de presión de aceite, indicador de velocidad, indicador de gasolina. Todos son indicadores. ¿Y qué hacemos cuando vemos que hay un indicador que está entrando? Incluso hay algunos indicadores que encienden una lucecita roja cuando ya está, por ejemplo, de la gasolina. ¿Qué hacemos? Esos indicadores inmediatamente lo que nos están llevando es a corregir algo. Estos indicadores son los que nos llevan a mantener un nivel de vida espiritual aceptable con Dios. Tenemos vida de oración, tenemos vida de meditación en la palabra, tenemos un corazón con acción de gracias y no dejamos de congregarnos. Fíjense cómo estos son indicadores de que tu tanque está lleno. Amén. Esos son indicadores de que no hay sobrecalentamiento en tu vida. Ese es el punto. Hay un indicador ahí que es terrible. Si entra en la zona roja, ya se le va a fundir el carro. Entonces, todos los indicadores tienen una razón de ser. Y estos indicadores son una forma como Dios nos llama a que entendamos la necesidad de avivar el fuego que Él ha puesto en nuestra vida. Veamos otro indicador, y este es de los más tremendos. Lucas 6:38. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Jesús dijo que más bienaventurado era dar que recibir. Y déjeme decirle, un indicador de agradecimiento, un indicador de buena relación con Dios, es que usted no es codo para dar. No sé si me entiende lo que quiero decir. O sea, cuando la persona es dadivosa, la persona lo que está mostrando es que está agradecido con Dios. Fíjese que en 2 Corintios capítulo 9 se nos habla bastante acerca del tema del dar. Y dice que cuando nosotros damos, estamos dando gloria a Dios. Y lo que estamos haciendo es desatar la bendición de Dios sobre nuestra vida. Yo conozco casos, con Janet hemos conocido personas que no dan, no son dadivosos. Usted le saca una cosita, pero de ahí. Y esa gente siempre vive con problemas, con escasez, siempre están mal. ¿Por qué? Porque no saben dar. Y esa es una ley que Dios puso: dad y se os dará, medida buena, apretada, les darán en su regazo. O sea, así lo planteo. El dar es un indicador de que mi nivel de fe, de vida con Dios, está en un buen punto. Soy una persona que sabe dar, una persona dadivosa, una persona que sabe atender las necesidades de quien veo como que tengo que darle algo. Todos estos elementos, como le digo, se van interrelacionando para ser los indicadores claros de que mi vida sí está avivada en las cosas de Dios. Por eso le decía, cuando empezamos a no dar, ya no meditamos en la palabra, ya
ya no damos gracias. Lo que estamos empezando es a mostrar un enfriamiento en nuestra propia vida. Estos indicadores, yo le aconsejo, tome nota de ellos, usted mismo revise su vida a la luz de esto, y esto le va a permitir a usted saber si está yendo por el camino correcto con Dios, si está realmente avivando el fuego del don que Dios ha puesto en su vida. Hay otro que es Romanos capítulo 1, verso 16. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Recordemos que Jesús dijo: me seréis testigos. O sea, se crea una necesidad de dar testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Ese es otro indicador de avivamiento. Cuando usted verdaderamente necesita no quedarse con la bendición de lo que Dios está haciendo en su vida, sino que usted le urge darle esa bendición a otras personas. Fíjese que la palabra nos dice que nosotros somos herederos en Cristo Jesús de las promesas que Dios le dio a Abraham. Y en Génesis capítulo 12, una de esas promesas, dentro de las principales, fue: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, cuando nosotros no nos avergonzamos del Evangelio, cuando nosotros verdaderamente somos testigos de Dios, lo que estamos haciendo es bendecir a todas las familias de la tierra. Porque le voy a decir, yo he aprendido algo. Tal vez usted le comparte a una persona, pero esa persona tiene un efecto multiplicador dentro de la propia familia, y muchas veces dentro de una oficina, dentro de un grupo, ese mensaje se empieza a diseminar, porque usted no lo paró. Por eso dice: serán benditas en ustedes todas las familias de la tierra. Nuestra vida debe ser una vida de bendición, debe ser una vida que verdaderamente alguien que habla contigo está recibiendo bendición. Y mire, déjeme decirle, qué bonito y qué rico es cuando lo que usted ministra, cuando usted comparte, cuando usted ora con alguna persona, es bendición para esa persona. ¿Cuántos saben eso? Mire, es bendición. Es bendición la gente, y como le digo, tal vez usted llegó con una persona y después resulta bendecida la esposa, los hijos y hasta otros parientes. ¿Es cierto o no? Porque usted no sabe parar la bendición de ser testigo de Dios. Y el último indicador que vamos a ver esta mañana está en 2 de Pedro capítulo 2, verso 2. Y este es bien fácil de entender, pero también es un examen a nuestra vida. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Todos los que han pasado por maternidad y paternidad saben cuando los chiquitos tienen hambre. Miren, nosotros teníamos una de nuestras hijas, esa despertaba toda la cuadra cuando tenía hambre. Sí, esa niña daba gritos que se oían hasta la media cuadra, y había que estar en la noche con la pacha ahí a la par, porque era, y empezando a llorar, había que meterle la pacha para que se cayera. Ahora, ese desear como niños recién nacidos la leche espiritual es el sentir que Dios espera de nuestra vida y de nuestra actitud respecto a la palabra de Dios. O sea, que tengamos un hambre, un deseo, que verdaderamente vamos a crecer por esa leche espiritual no adulterada. Ese es el punto de lo que está mencionando acá. Y déjeme decirle algo: estamos viviendo en una época, hermano, que la palabra de Dios está por todos lados. ¿Es cierto o no? Miren, aquí donde estamos reunidos, aparte que estoy predicando, aparte que esto va después para internet, pero usted pone el teléfono, la tablet, hay tantas formas como usted puede oír la palabra de Dios. ¿Es cierto o no? Y no, hoy no podemos decir: no, mire, es que yo quisiera oír la palabra. Hay cualquier cantidad de canales de bendición que están transmitiendo 24 horas diarias en todo el mundo la palabra. Y déjeme decirle, hay una profecía que está cumplida
Cuando el Señor dijo que su palabra llenaría toda la tierra. Hoy en día han hecho estudios que la palabra está viniendo por satélites alrededor de todo el mundo y que no hay una parte del mundo donde no esté llegando la palabra. Claro, hay países todavía donde es prohibido predicar el evangelio, etcétera, pero el punto está en que en esos lugares, si alguien se conecta con un teléfono, con una tablet, puede enlazarse con la palabra de Dios. ¿Es cierto o no es cierto? Los mismos mensajes que grabamos nosotros llegan a todas partes. O sea, antes mandábamos los videos a la iglesia de Perú, porque ellos lo pasan en la televisión. Oigan, no, hace rato les di la dirección y ellos lo bajan de ahí, y a cada rato recibo bendición de que me dice, hermano, el mensaje tal nos bendijo, etc. Hay un hermano que nosotros ordenamos como pastor en Perú. Este hermano tiene una obra en el Amazonas peruano. No sabía si sabía usted que el Amazonas tiene una parte que pega en Perú. Y el otro día nos escribía, hermano, mire, hasta aquí tenemos la bendición de la palabra. Y ese es el punto. O sea, hoy en día no podemos decir que no hay palabra. La palabra está en el ambiente, está en todas partes. Lo que pasa es que muchas veces la gente no se conecta con esa palabra. Es cierto, ¿no? El llamado ciberespacio. O sea, la gente no se conecta. Y el problema está en que no desean la palabra de Dios. La leche espiritual no adulterada no la desean como niños recién nacidos. Resumen de esta parte entonces, hermano. Primero, la palabra nos exhorta a avivar el fuego del don de Dios en nuestra vida. O sea, si nosotros no avivamos ese fuego, se puede apagar. Y lo que va a traer son una serie de consecuencias que vamos a ver la próxima semana, primero Dios. Y por eso es que Jesús le dice a la iglesia de la Odisea, ni eres frío ni caliente, eres tibio. ¿Qué habían hecho? No habían avivado el fuego de las cosas de Dios en su vida. Vimos que los indicadores son, en primer término, el congregarse, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Vimos que el otro indicador es la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ese tema de no desmayar es bien interesante también. El otro tema es, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino de día y de noche meditarás en él. Esa es una búsqueda de la palabra continua. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Un corazón agradecido es un indicador de que está avivada la obra de Dios en mi corazón. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Cuando estamos fuertemente avivados en las cosas de Dios, vamos a querer dar. Esa es una necesidad en la misma vida de la persona. Luego, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a aquel que cree. Verdaderamente, hermano, queremos dar testimonio. Y mire, le voy a dejar una pregunta muy sencilla. ¿Cuánto hace que usted no le da testimonio a alguna persona? Y no me conteste, contéstese usted. ¿Cuánto hace que usted no le comparte la obra de Dios en su vida a alguien? Porque empezamos a caer en un enfriamiento hasta de eso. Ya ni hablamos del Señor. ¿Es correcto, no? Luego vimos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ese deseo, esa necesidad de la palabra de Dios en tu vida es un indicador de que estás avivado en las cosas de Dios. Y déjeme presentárselo de esta manera porque es cierto. Un muerto no se congrega, un muerto no ora, un muerto no medita en la palabra, un muerto no da gracias, un muerto no sabe dar, un muerto no comparte
que el testimonio y un muerto no desean la leche espiritual. ¿Es cierto o no? ¿Qué es lo que sucede con esto? Que cuando estamos muriendo, porque no hemos avivado ese don de Dios en nuestra vida, estos son indicadores de que estás yendo para el otro lado, y son indicadores de que hay que hacer un alto y hay que empezar inmediatamente a regresar a donde habías estado. Fíjese que Jesús termina en esta porción de Apocalipsis, termina diciendo eso: mira dónde has caído, no sea que venga y quite tu candelabro. Esa es una advertencia. O sea que el avivar el don de Dios en nuestra vida es algo que agrada a Dios y es algo que Dios quiere ver en nuestro caminar. Hay otros indicadores, no voy a extenderme más. Lo que vamos a ver en el próximo mensaje son las consecuencias cuando hay enfriamiento. Amén. Vamos a orar esta mañana.